Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya memoria, hay recuerdos. La porfía de quienes respiran soñando una mejor humanidad es resistente, capaz de sobrevivir a dictaduras feroces y epidemias letales, tal como nuestra historia reciente lo testimonia y que esta nueva entrevista a Jorge Arrate evidencia. Somos muchos y muchas, solo necesitamos reencontrarnos. Estuvieron desaparecidos varios días. Y a Manuel Valenzuela, le preguntaban: ¿y quién es Jorge Arrate MacNiver? Decime, ¿quién es este hijo de puta? Cayeron amigos míos socialistas, que estuvieron desaparecidos varios días. Ya era Dictadura. Claro, todavía no era dictadura porque era isabelita, Isabelita, pero ya funcionaban las tres La A. AAA, claro, la AAA. Entonces Claro. yo no pude ir a Buenos Aires hasta que asumió Alfonsín. Después operó estuvo en la Operación Cóndor ahí operando tranquilamente. Tremendo. Y en este momento pierde a alguien, porque claro, te dice, hay un montón de compañeros que se pierden, que desaparecen, que los asesinan, pero perdió a alguien muy querido por usted, ¿no? Como cuando uno pierde un amigo así entrañable. Bueno, Arsenio fue Carlos Berger, Carlos Pérez también, sí. David Silverman. David Silverman era gerente general de Chuquicamata. Trabajamos juntos en Codelco. Él fue antes gerente general de Codelco cuando yo era el presidente ejecutivo. Y nos conocíamos desde la fecha. Por eso le digo yo, desfilábamos juntos. Él era comunista, yo era socialista. Sí. Yo fui candidato a presidente en la fecha. David fue uno de los que hizo mi campaña. Entonces, claro, mucha gente bien cercana. Yo digo hoy día, excesivamente. Pero pisábamos sobre huevo, esa es la realidad, hay que estar en los zapatos ahí para... Claro. Entonces pisábamos sobre huevo. Pinochet todavía estaba... Pero tenía- imagínense. Entonces yo era muy cuidadoso. Pero a pesar de lo cuidadoso, yo fui el único que advirtió públicamente un fenómeno que caracterizó a la transición. Yo era presidente del partido del año 91 y la Comisión Política hizo una evaluación del primer año de gobierno y llegó a la conclusión que había un distanciamiento creciente entre el gobierno y la ciudadanía. Bueno, aquí podemos hacer como un recorrido por parte de la historia, no solamente suya, sino que también por la historia reciente de nuestro país. ¿Nos puede contar un poquito de aquí De estas de fotos. estas fotografías? Que son mis fotos, llamémoslas más políticas. Allá tengo fotos de familia. Bueno, estas partes son recuerdos del presidente Allende. Hasta una vieja caja de fósforos tengo. Una reproducción de una que se hacía en la época de la Unidad Popular. Pero aquí está una foto con mi esposa en La Habana, en la escultura del monumento al presidente Allende. Esa es una portada de una revista de la época de la Unidad Popular, que yo me veía muy joven. Esa es una foto con Carlos Altamirano cuando estábamos en el exilio. Aquí estoy en el primer aniversario de la nacionalización del cobre. Ahí está el presidente Allende, ahí estoy yo. Esto es la minera Andina, cerca de Santiago. Y esto es un afiche de la época. De la época, desde el 74, sí que sé. Ese afiche pronto va a tener 50 años. Y allá hay uno de la campaña, que está Guillermo Tellier, Manuel Jacques. Este es el cierre de la campaña del 2009. Del 2009, la campaña presidencial. Jorge, ¿qué sucede después cuando usted se le prohíbe el ingreso a Chile
llega a Montevideo. ¿Cómo se va construyendo este exilio a medida que van pasando las horas del golpe de Estado? Bueno, primero mi avión llega a Montevideo y de Montevideo ese mismo día yo me voy a Buenos Aires y me alojo por invitación del embajador Ramón Huidobro en la Embajada de Chile. Yo dormí en la Embajada de Chile el 11 y 12 de septiembre del 73, pero ya el día 12 nos dimos cuenta cuál era la situación. El embajador tenía la bandera a media asta, pero yo consideré prudente cambiarme para no comprometer al embajador, que era un diplomático de carrera, muy amigo de Allende y que tuvo una actitud muy digna, pero no correspondía. Luego hubo una serie de movimientos hacia La Habana, estuvimos en Moscú. Se los sintetizo diciendo que en ese mes de septiembre y comienzos de octubre armamos una reunión, la primera de los partidos de la izquierda chilena, que se hizo en La Habana en octubre del 73, o sea, a un mes y medio del golpe militar. La historia siempre se ve como con hechos concretos, con acontecimientos, pero detrás de esos hechos, que son los hitos, hay relaciones humanas, hay sensaciones, hay emociones. ¿Qué sucede? A usted le tocó adelantar el exilio en el fondo, no llegar y ver partir a muchos compañeros suyos de militancia, amigos, a pasar por campos de concentración, Isla Dawson particularmente, donde llegaron los principales políticos de este país. ¿Cuáles son las sensaciones que pasan ahí? Porque de alguna forma tuvo la ventaja, a partir de la circunstancia de la vida, de haber estado afuera precisamente el día del golpe. Yo lo consideré algo lamentable en ese momento. No sabía de lo que me estaba librando por un azar, pero me sentí en cierto modo culpable de no estar adentro, de no haber estado con el presidente Allende, como sí estuvo mi amigo Arsenio Pupán y otros amigos que estaban ahí. Y luego, a través de los años, siempre cargué con esa suerte de culpa, de que por razones que no eran de mi propia responsabilidad, pero me había liberado de situaciones tan desgraciadas como era el estar desaparecido durante un tiempo, el haber sido torturado, privado de libertad, en fin, no haber vivido ese tiempo bajo la dictadura. Entonces yo el 11 de septiembre lo que quería era ojalá haber estado en Chile. Pero con el tiempo me doy cuenta que fui afortunado, porque pude en el exilio hacer mucho. Pude hacer mucho, en particular para ayudar a los exiliados que llegaban, para organizar la solidaridad chilena, porque era un trabajo político y diplomático, ¿no? Éramos en realidad un centro que ejercía diplomacia. Nos entendíamos con los gobiernos, con los políticos de cada país, y yo creo que hicimos entre todos, ¿no?, una tarea muy, muy apreciable realmente. Hay un intento por desafiar a la dictadura el 84. Veníamos de una crisis económica importante en Chile y desafían a la práctica de la dictadura. Intentan regresar. De hecho, tiene un libro, su libro Pasajero en Tránsito. Puede contar ese episodio, pero también porque va marcando de alguna forma este inicio, esta posibilidad de retornar al país y empezar a contribuir al proceso de la recuperación de la democracia desde Chile, no desde el exterior. Bueno, usted sabe que en el 78 la dictadura había dictado una ley de amnistía falsa, porque en realidad era para amnistiar a sus propios criminales. Eso fue la amnistía del 78. Pero el primer día, cuando supimos afuera, pensamos que efectivamente se estaba abriendo el camino al ingreso y los partidos comenzaron a impulsar el ingreso
ordenadamente y calladamente se organizaron los comunistas. El MIR montó un programa de retorno muy destacado y con desgraciadamente malos resultados, y los socialistas, con mayor desorden, como era habitual en los socialistas, dimos la orden de que todos nos presentáramos a las embajadas y pidiéramos autorización para volver. Yo lo hice, como cualquier otro militante, y recibí una carta que no he podido encontrar, pero una carta unos meses después que decía: le informo que su solicitud ha sido rechazada por razones de seguridad nacional. ¿Ah? Y me daba mucha risa. Entre dramático, todo esto era entre dramático y divertido, ¿no? Había algo tragicómico en la imagen de los que ejercían el poder bajo la dictadura. Particularmente sus diplomáticos eran personajes muy siniestros, curiosos, ser, sí. ¿no? A lo menos, ¿no? Pero el 84 llevábamos ya 11 años, algunos 11 años de exilio, como era mi caso, y yo vivía en la nostalgia. El exilio era una permanente nostalgia. El exilio era metafóricamente era una cárcel, en que la cárcel era el mundo menos Chile. Uno estaba encarcelado en el resto del mundo y el único lugar donde quería estar no podía estar. Había algo obsesivo, algo muy sentimental, emocional también, y la conciencia creciente que la manera más eficaz de luchar contra la dictadura era estando en Chile. Entonces queríamos volver a Chile, muchos, ¿no? Yo me levantaba todos los días y mientras tomaba un café frente al espejo, en ese entonces no usaba barba, me afeitaba, pensaba: ¿qué voy a hacer hoy contra Pinochet? Pero el repertorio se fue agotando, entonces tuvimos que empezar a inventar cosas. Yo inventé el 85, 86, escribir una novela, y escribí una novela que era una alegoría, porque ya se me habían acabado los instrumentos, estaba solo, muchos, casi todos, los compañeros más cercanos habían regresado a Chile. Uno fue quedando muy solo. Entonces, el 84, yo fui invitado a Brasil por mi amigo Teotonio dos Santos a un congreso de política económica, y cuando estaba en Brasil me llamó un amigo desde Buenos Aires, Jorge Guralnik, un socialista que estaba exiliado en Buenos Aires y que me dijo: te estamos esperando. ¿Para qué? Le digo yo. Para irnos a Santiago. ¿Cómo a Santiago? Y ahí me cuenta que están pensando en hacer un viaje desde Buenos Aires en avión legal, abierto, a Santiago, para exigir el derecho a vivir en la propia patria. Bueno, siempre que cuento esto, además, tiene algo de paródico. ¿Ah? Es dramático, pero al mismo tiempo, no sé por qué, a todos nos da un poco de risa cuando nos acordamos, porque estábamos en una suerte de estado de locura, o sea, ir a presentarse ante el dictador. Nuestro cálculo era que nos podían tomar presos y meternos presos y tenernos presos. No pensamos que fuera posible que nos mataran, porque había sido muy público. Muy público, era muy público, estábamos más bien protegidos en ese sentido. Pero no nos dejaron bajar del avión cuando llegamos, porque todo esto estaba sembrado de cuestiones jurídicas. El derecho a vivir en el propio país era un derecho indiscutible en el derecho internacional. Luego, ¿cuándo estábamos en nuestro propio país? Entonces, nosotros sosteníamos que estábamos en nuestro propio país no cuando cruzábamos policía, sino cuando pisábamos el suelo del país. Y por lo tanto, pisar territorio chileno nos daba el derecho a presentar recursos de protección y teníamos los abogados listos para hacerlo. Entonces la dictadura no nos dejó pisar territorio chileno. Metieron un equipo de la CNI arriba del avión, ahí estuvimos 12 horas, nos redujeron y como nosotros no nos sentábamos ni nos abrochábamos el cinturón
para no dejar partir el avión, que perdió todos sus pasajeros, no pudo cargar a los pasajeros del siguiente vuelo. Finalmente, 12 horas después, subió un nuevo equipo de la CNI, ya un equipo más fortacho, y nos redujo, nos cayeron encima cada uno 3 tipos, con uno bastaba para mí, ¿no? Con 3, y nos sentaron a la fuerza, nos esposaron y nos pusieron el cinturón, se sentaron uno a cada lado, y a las 12 de la noche partió el avión a Buenos Aires después de 12 horas. Jorge, vamos a adelantar el tiempo, un poquito más nomás, llega el retorno a la democracia. A usted le toca ser un elemento clave en esta recuperación de la democracia. 2 periodos, ministro de Educación y ministro del Trabajo, vocero también de gobierno en algún minuto. Le toca enfrentarse a cuando usted dice, todos los días me levantaba, miraba qué podía hacer contra Pinochet, qué podíamos hacer contra la dictadura, pero ahora le toca enfrentarse a una situación concreta. Pinochet es detenido en Londres y parte importante del país requiere el regreso de Pinochet. ¿Cómo es este proceso de volver a encontrarse con esa parte negra de la historia? Muy amargo. Es, diría yo, el momento más, para mí, más amargo de mi vida política. Yo no quería ser ministro secretario general de gobierno, yo era ministro del Trabajo. Había perdido la idea de legislar de la reforma laboral que yo presenté para extender la negociación colectiva y proteger mejor al sindicalismo. La derecha y los senadores designados hicieron imposible la idea de legislar, se lo digo porque ahora se está discutiendo esto respecto a la reforma tributaria. Y siempre he pensado, en los últimos años yo debería haber renunciado en ese momento. Pero me pareció que era como darle más la carta de triunfo a la oposición. Entonces seguí siendo ministro del Trabajo hasta que el presidente Frei me pidió que asumiera la Secretaría General de Gobierno. Yo creo que no fue una buena decisión, se lo dije. ¿Para qué va a designar vocero a la izquierda de su gabinete? Le dije. El vocero tiene que ser alguien más cercano a la línea del presidente. Más cercano, que equilibre. Y yo tengo una lengua más dura, a lo mejor es eso lo que hace falta. Me dijo, bueno, le dije, si usted piensa eso. Me costó habituarme, pero a los 2 meses, 3 meses, estaba habituado hasta que cayó Pinochet preso en Londres. Ahí hubo una primera reunión al día siguiente, fue un viernes, el sábado, en la casa de el vicepresidente de la República, en ese momento Raúl Troncoso, que ya murió, que era ministro del Interior, una muy buena persona. Y ahí empezó esa reunión donde yo básicamente dije una cosa, dije, miren, yo les quiero decir, yo no voy a hacer nada en esta materia que esté contra mi conciencia. Al día siguiente nos juntamos a almorzar afortunadamente, Danilo, hay un testimonio que no es el mío, sino el reciente testimonio de Belisario Velasco en su autobiografía de esta reunión, donde señala que el único de todos los que estaba ahí presente que fue contrario a traer a Pinochet de vuelta a Chile fui yo. Me ha dado mucha satisfacción, Es reivindicar un poco la historia. Así es, porque yo seguí en el gobierno porque el presidente Frei no me aceptó la renuncia. El viernes cayó Pinochet, el sábado nos reunimos, el domingo sacamos un comunicado con el que yo no estaba de acuerdo y que leyó Raúl Troncoso. Después que me dijo, bueno, te acompaño, Jorge, a leer el comunicado. Yo era el que debía leerlo. Y le dije, no, yo no lo voy a leer. ¿Y por qué? Me dijo. Porque yo no soy payaso. Este comunicado es de payaso.
No te preocupes, me dijo, yo lo leo porque Troncoso tenía muy buen humor y era una persona realmente grata. Y él lo leyó y le dije, mira, mañana llega el presidente Frey que estaba de viaje, yo quiero hablar con él, yo voy a presentar mi renuncia. Y renuncié el lunes, pero Frey me dijo que era un grave daño para el gobierno si yo renunciaba. Se quiebran ahí, hay un problema ético grave que usted siente que la centroizquierda traiciona de alguna forma. Mire, yo siento que hay, mirado en perspectiva, que es un hito que marca lo que es, en el caso del Partido Socialista. No digo la Democracia Cristiana, no me pronuncio sobre los otros partidos, pero en el caso de mi partido, el Partido Socialista, es un punto, un hito que marca una suerte de desfondamiento ético. Surge un vacío ético. Después de hacer gestiones para que Pinochet se salve de ser juzgado y condenado seguramente, todo es posible. Yo ya no podía mirarme al espejo como en el exilio y decir qué voy a hacer hoy día contra Pinochet. Se suponía que tenía que mirar al espejo y decir qué voy a hacer a favor de Pinochet hoy día. Eso yo no estaba en condiciones de hacerlo y no lo debió haber hecho ningún socialista. Ese es mi punto de vista. ¿Marca la distancia con el Partido Socialista, usted siendo uno de los militantes históricos del partido? Mire, marca su salida, después termina renunciando al Partido Socialista. 9 o 10 años después, pero yo pierdo... para mí hay en ese momento una pérdida de afecto. Esa es la verdad. Lamentable, pero esa es la verdad. Jorge, lo quiero llevar a la actualidad porque la izquierda que usted formó en algún minuto, fue parte, fue cambiando un poco esta lógica de la medida de lo posible que también todavía al parecer se mantiene, que fue después del retorno a la democracia puntualmente. ¿Cómo ve esa izquierda hoy día? Porque aparecieron otras fuerzas, otros liderazgos. Apareció el Frente Amplio por un lado. Hoy día hay un alejamiento más concreto de la democracia cristiana de lo que fue la ya ex nueva mayoría. Entonces hay un recambio hoy día desde la izquierda. ¿Cómo analiza este nuevo escenario político? ¿Cómo lo proyectamos en una Latinoamérica que, como usted lo señalaba hace un rato, se va derechizando? Mire, yo creo que fue yo insisto, pero yo soy de origen vasco, así que soy porfiado. Yo creo que fue un error no haber aprovechado el envión de la campaña del 2009, el triunfo de un gobierno de derecha que abría un campo muy amplio para una oposición de izquierda sólida, no haber en ese momento intentado configurar una izquierda que juntara, que conglomerara a la izquierda histórica con la nueva izquierda emergente. Particularmente esto fue para mí muy claro después del 2011, porque el 2011 fue la gran movilización estudiantil, la gran emergencia de nuevas fuerzas desde el mundo estudiantil y desde otros mundos. Las grandes marchas no eran solo los estudiantes, también era Hidro Aysén, también eran las mujeres, también eran los mapuches, también era el cobre. Mire usted las fotos y las consignas que se veían en esas marchas del 2011. Entonces, había una fuerza de masa muy vigorosa. Y la tarea que la izquierda pudo emprender en ese momento fue tratar de insertarse y organizar esa fuerza de masa. Yo planteé esto, pero perdí. A lo mejor estaba equivocado. Puedo haber estado equivocado. Pero yo sigo pensando que no. Y que no fue una buena idea el constituir la nueva mayoría. Y mantener entonces una izquierda que se asociaba a la concertación, en la práctica se hacía parte de la concertación, que fue el Partido Comunista, y otra izquierda que es la que estaba afuera, donde había sectores más radicales que siempre han existido en la izquierda, y esta izquierda emergente. Bueno, habría que hacer un balance de lo que pasó entonces entre el 2011
y el 2019, en estos 8 años. Yo creo que no ha cambiado mucho favorablemente. Yo en ese sentido, Danilo, quiero ser bien claro. Yo tengo una apreciación más bien negativa del gobierno de la presidenta Bachelet. Sé que esto hiere a muchos compañeros socialistas, comunistas, pero es lo que yo opino y no estoy dispuesto a ocultarlo. En general, la transición, para mí, tuvo un periodo que fue interesante en los años 90, en que se hicieron muchas cosas positivas, otras se fue demasiado temeroso. Pero bueno, eran gobiernos demócratas cristianos. El problema empezó cuando los gobiernos dejaron de ser demócratas cristianos. El 2000 asumió Ricardo Lagos y el 2006, sí, Michelle Bachelet en su primer gobierno. Entonces, hubo 10 años de gobiernos socialistas. No anduvieron bien, porque en definitiva siguieron la misma línea que se había seguido en los 90, con más justificación en los 90, porque en los 90 teníamos a Pinochet comandante en jefe del ejército, en los 90 tuvimos senadores designados, nunca se pudo aprobar una ley sin los votos de la derecha o de los senadores designados. Esa era la condición de la concertación. Entonces, tampoco uno puede reprocharle el haber tratado de negociar. ¿Sí? Lo que pasa es que después transformó la negociación en una virtud, no en una obligación. Estábamos obligados a negociar. No es que fuera bueno tener que negociarlo todo. Pero el problema fue de los 2000 en adelante, la oportunidad perdida de los 2000 en adelante. El problema fue que la concertación durante largos años renunció a trabajar por tener una mayoría en el Congreso, excluyendo al Partido Comunista de los pactos electorales. Hasta el 2009 fue excluido de los pactos electorales en un sistema binominal. Y eso significaba hacerle un favor a la derecha, porque evitaba a lo mejor la cantidad de votos que era necesaria para ganar esa diputación o esa senaturía. Eso fue lo que hizo posible, esa debilidad, la que hizo posible que siguiéramos en esta transición a medias tintas, de que a ver si podemos hacer un poquitito, en los gobiernos socialistas del siglo XXI, que, le reitero, culminan con el segundo gobierno de Bachelet, donde había buenas posibilidades, donde hubo en algún momento mayorías parlamentarias, que no se aplicaron. Entonces, yo creo que nosotros mismos somos responsables del punto al que hemos llegado. En este momento sigue vigente, a mi juicio, la necesidad que en Chile exista una fuerza influyente de izquierda, poderosa de izquierda. Tenemos que volver a lo que fue el allendismo, que fue una conjunción entre partidos políticos y organizaciones sociales, en que esos partidos estaban también en las organizaciones sociales que tenían grados de autonomía. Yo no creo que ese modelo deba calcarse, nada debe calcarse. El pasado no es modelo de futuro, pero tenemos que inventar un futuro y ese futuro hay que inventarlo desde la izquierda. Pero tenemos que saber que aunque la situación hoy día sea negativa, tenemos que seguir luchando, trabajando, empeñándonos, porque si no lo hiciéramos, Danilo, las cosas serían aún peores. Nuestro gran consuelo es que aunque no ganemos hoy día, si no peleamos, si no batallamos, las cosas serían peores. Este programa lo grabamos antes que el mundo cambiara para siempre. La revuelta social del 18 de octubre todavía no nos despertaba y la emergencia sanitaria del coronavirus era una ficción imposible de imaginar con certeza. Pero aquí estamos, entre la historia de ayer, hoy y mañana,
para tejer nuevos espacios de reflexión desde la televisión universitaria.